Muy bien, asegúrese que su teléfono esté en modo iglesia, o sea, en modo voy a escuchar la palabra, en modo nadie me moleste y en modo nadie me hable. Amén. Tomen asiento, mis amados. Gracias a Dios por esta bendición de estar aquí todos juntitos. Me gusta mucho verlos. Este es el punto de encuentro nuestro, ¿verdad? Es lindo, hermano. Usted sabe cuántos tienen aquí corazón alegre. El corazón alegre suyo se refleja en su rostro. ¿Sabía usted? Por eso dice la palabra del Señor, que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. Por eso aquí todos, levante la mano los feos. Los feos, los que son feos, levante la mano. No hay ningún feo aquí. Vea, el hermano de gorra, baje la mano, porque usted no es feo, usted es lindísimo. No es que usted tiene el Espíritu Santo. Ahora sí, levante la mano los feos. Ve, como ya no la levanta. Ya no la levanta porque le cayó la revelación de que él no es feo. Dígale al que está a su lado, hermano, usted no es nada feo, usted es lindo. Dígale. Claro. Ahora, si usted quiere ver cuando usted era feo, busque una foto antes de conocer a Cristo para que vea. Ahí sí era feo usted. Ahí sí era feo, pero ahora no, ahora somos lindos. No, pero es una realidad. Si alguien tiene una foto de la vida pasada, usted se va a ver así todo jalado, así, todo jalado. Todo así, todo. Y usted dice, qué raro, estoy como más rejuvenecido, sí, porque el Espíritu Santo lo rejuveneció. ¿No ve que el pecado tiene esclavizado a la gente? Y el pecado, como la tiene esclavizada a la gente, el pecado la hace fea a la gente. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo nos hace? Lindos, hermosos, ¿verdad? Preciosos. Bueno, esta palabra precioso no tiene que ver con bonito, precioso tiene que ver con precio. ¿Sabía usted? Cuando usted le dice a alguien que es precioso, no le está diciendo que es bonito, le está diciendo que su valor es incalculable, porque valemos la sangre de Cristo. Y cuando a usted le digan, ay hermana, qué linda es usted, parece una muñequita, diga, te reprendo, Satanás. ¿Por qué razón? ¿Usted ha visto una muñeca? Todas son feas. ¿Usted ha visto un muñeco? Los muñecos son feos. ¿Quién dice que los muñecos son bonitos? Es una ofensa que le digan a uno que parece un muñeco. Hay muñecos que tienen la cara así, toda seria, otros con la cara toda arrugada. Hay unas muñecas con los ojos grandísimos, ¿han visto ustedes? Y hay otras muñecas cachetonas así, grandísimas. No. Digan, no, te reprendo, yo no me parezco una muñeca. Amén. Ya se rieron un ratito, ¿verdad? Dígale que está a su lado. Hola, muñequita. Ya nadie, ¿verdad? Ya nadie. ¿Ves? Esas cosas se aprenden aquí en la iglesia. Muy bien. ¿Cuántos están contentos? Vean cómo se llama esta enseñanza, pero tienen que poner atención. ¿Me lo prometen que van a poner atención? Sí, vean cómo se llama esta enseñanza. Vea cómo se llama. Vea cómo se llama esta enseñanza. Solamente con este título usted dice, tengo que poner atención. Solo con este título usted dice, tengo que poner atención. ¿Qué es eso de la unión del cielo y la tierra? ¿Qué significa eso? Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Para aprender esto hay que estudiar la palabra. Hay que irse más allá de los evangelios. Hay que irse a la revelación después de la resurrección de Cristo. Entonces quiero que pongan bastante atención. Hay algunos pasajes que para mí son de mucha revelación. Uno de esos pasajes están en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Así que vamos a leer, lo hemos leído muchas veces, porque yo les he dado a ustedes una enseñanza que se llama La vida de Cristo en mí, ¿recuerdan? Y ya hemos usado este pasaje. No voy a hablar de eso hoy, pero voy a hablar de lo que somos ahora y qué fue lo que pasó espiritualmente. Por eso usted tiene que poner atención. Pero es importante esto.
Esto que les enseño es pura doctrina, no es una enseñanza livianita de simplemente que le digan a uno, lea estos versículos. Es doctrina y usted necesita aprender doctrina. Doctrina cristiana, doctrina espiritual que salió de una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo estando en la cárcel. Porque vamos a hablar de Efesios. Recuerde que la mayoría de los escritos de Pablo fueron desde la cárcel en Roma. Pablo estuvo en diferentes cárceles, estuvo como en unas 3 cárceles diferentes. Esta fue en Roma, la de Efesios. Pero vamos a ir a Corintios primero. ¿Qué es Corintios? Primera y segunda Corintios es una carta de exhortación, de orden, porque Corintios era una iglesia muy desordenada, con cristianos muy desordenados. Entonces Pablo tuvo que amarrarse la faja con los corintios. ¿Y con quién más se amarró Pablo la faja? Vea para que usted aprenda. ¿Con quién más se amarró Pablo la faja? Con los gálatas, con los corintios y con los gálatas. Pero con los efesios, a los efesios los ilustra. A los efesios Pablo les da una revelación que viene del Espíritu Santo para que ellos aprendan más allá de la posición humana. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero para irnos a Efesios tenemos que estudiar Corintios primero. ¿Listo? Muy bien. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Miren qué expresión esta. Si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Se está refiriendo a nuestra vida. Recuerde que usted no puede resucitar si no está muerto. Vea este tema de la resurrección, qué bueno que es. Nosotros hemos resucitado con Cristo, según Pablo en Colosenses, espiritualmente hemos resucitado, pero un día resucitaremos también físicamente. Entonces, no me voy a meter en esto porque eso sería mucho tiempo para enseñarles, pero han habido resurrecciones, según la Biblia, la resurrección del Señor Jesús y de unos santos hermanos que resucitaron en el poder de la resurrección, que ese día que el Señor Jesús resucitó, según dice Mateo, y ese es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia. Más oscuros digo porque hay poca revelación del pasaje, pero sí se sabe que algunos resucitaron el día que el Señor resucitó, por si usted no lo sabía. Entonces, después de eso no han habido resurrecciones. Después de eso, la resurrección que se va a dar es la resurrección de los santos para vida eterna y la resurrección de los muertos para condenación eterna. Pero en este momento la Biblia dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué resucitamos? Porque morimos. Es imposible resucitar si uno no muere. Entonces, espiritualmente hemos resucitado. Vean que pongo esto como un fundamento porque a partir de aquí es que usted va a entender lo que yo le voy a decir. Nosotros estamos viviendo espiritualmente una vida de resucitados. ¿Por qué? Porque morimos. Acuérdense que de todo punto de vista la muerte es separación. Muerte significa te separaste del mundo y te separaste del pecado. Ahora vives para Dios. Entonces, al morir, resucitamos con Él. Eso es lo que dice Pablo, que espiritualmente sucedió. Todo lo que vamos a hablar en esta maravillosa mañana tiene que ver con nuestra posición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, gracias a Jason que me puso esto. Vean qué interesante. Lea esto. Tal vez podemos leer el 21, exactamente. Dice, y aquí el velo del templo, solamente para ilustrarlos. No me voy a meter en eso porque esto también es profundo y no nos da tiempo. Pero solo para ilustrarlos. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta figura del velo del templo es una figura simbólica espiritual, porque era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La muerte del Señor Jesús quitó la separación. ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos un acceso directo al Padre. Eso es lo que significa que el velo se haya rasgado en dos. Miren el 52 ahora. Al rasgarse el velo, entonces lo que separaba lo santísimo de lo santo dejó de separarse. Ahora nosotros
Nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos relacionamos con las cosas santas y con las cosas santísimas. Una cosa son las cosas santas y otra cosa son las cosas santísimas. Las cosas santísimas tienen que ver con la presencia de Dios. Eso fue lo que produjo el velo, quitar la división para que ahora tuviéramos acceso directo a las cosas santísimas. Y vea lo que dice el 52. Y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Es oscuro el pasaje. Este pasaje es para gente que le gusta estudiar la Biblia. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, después de que el Señor Jesús resucitó, dice el pasaje, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero vean el 52 otra vez. Es rápido, ¿verdad? Es rápido, pues no me puedo quedar aquí, pero solo para que ustedes lo tengan. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ante la orden de la resurrección. Vean el poder de la resurrección. Es necesario abordar esto para entender un poquito lo que vamos a hablar. Dice, y el 53 dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, después de que el Señor Jesús resucitó, hubo algunos santos que salieron de los sepulcros, no dice la Biblia cuántos. Dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Rápido, no me puedo quedar mucho aquí, pero les voy a decir esto. Significa que cuando el Señor Jesús resucitó, ya resucitaron algunos santos. Eso usted no lo sabía, estoy seguro. Por el poder de la resurrección. Algunos resucitaron. La Biblia no dice cuántos, pero sí resucitaron. Y esto es literal. Literal, ante la orden de la resurrección, se abrieron los sepulcros y algunos santos, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. Pero póngame el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vea todo lo que pasó. Dice en el 51, otra vez el 51, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se me fue, y la tierra tembló y las rocas se partieron, para que ustedes vean lo que pasó. O sea, no fue jugando, fue un terremoto lo que hubo ahí. Dice, todo eso lo provocó el poder de la resurrección. En el 52, dice ahora el 52, dice, y se abrieron los sepulcros, no dice cuántos sepulcros, y muchos cuerpos de santos. ¿Ves? Dice muchos, pero no dice cuántos. Muchos, en la Biblia es muchos cuerpos de santos, dice que habían dormido, se levantaron. ¿Ven qué interesante esto? En el 53 dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok, rápidamente, resurrección es transformación. Eso es resurrección. La verdadera resurrección es transformación del cuerpo. Es de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible, es transformación en todo. Eso es la verdadera resurrección. Cuando la Biblia dice que Lázaro resucitó, en realidad Lázaro no resucitó. Acuérdense que el subtítulo sugestivamente lo puso un traductor bíblico, pero Lázaro no resucitó. ¿Por qué Lázaro no resucitó? Porque Lázaro siguió viviendo en esta tierra y fue él mismo. Lázaro lo que recibió fue una extensión de vida, no resurrección. Porque resurrección es transformación. Desde todo punto de vista, tanto espiritual como físico, es transformación. La chiquita aquella, la hija de Jairo, ¿recuerdan? Talita Cumi, ella tampoco resucitó. Ella recibió una extensión de vida, unos años más. Es como que nosotros estemos aquí y oramos por un hermano que falleció y Dios lo levante. No resucitó. Dios le dio extensión de vida, porque según 1 Corintios 15, la resurrección es transformación. De lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Pero ellos sí resucitaron. Estos sí resucitaron y fueron transformados. ¿Por qué lo sabemos? Porque resucitaron en el poder de la resurrección de Cristo. Vieron que después de aquí, si usted lee el 54, ve el 54, ya es otra cosa. Por eso estos pasajes son de los pasajes oscuros que encontramos en la palabra. Esto yo lo digo para los interesados en el estudio bíblico, porque a alguien que lea la Biblia rápidamente le pasa por encima de esto y no
y no le interesa nada. Pero el que le gusta escudriñar, ahí está, para que escudriñe. Estos resucitaron juntamente con el Señor Jesús. Ya hay un grupo en el cielo que resucitó con Cristo. No sabemos cuántos. Aparte de ahí, nadie más ha resucitado. ¿Verdad que no? Enoc fue llevado en cuerpo, pero Enoc fue transformado en el aire. O sea, en Enoc operó el poder de la resurrección, pero no murió, fue llevado. Fue traspuesto, dice la Biblia, para no ver muerte, Enoc. El caso de Elías es un caso de interpretación. Algunos dicen que Elías fue llevado al cielo, otros dicen que fue teletransportado, o sea, que fue llevado de un lugar a otro, que es lo que yo creo, de acuerdo a lo que he estudiado, que Elías fue llevado de un lugar a otro. Pero que nosotros entendamos así, Enoc, vean qué bueno esto, transformación. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga a levantar su iglesia, que será en cualquier momento? Nos va a pasar a nosotros lo que le pasó a Enoc. Vamos a ser traspuestos, no vamos a ver muerte, pero vamos a ser transformados en el aire. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él y veremos al Señor en el aire, seremos transformados en el aire y estaremos para siempre con Él. Los que murieron antes que nosotros, familiares nuestros que ya partieron o los que van a partir antes de nosotros, ellos van a resucitar y nos encontraremos con ellos en el aire, dice la palabra del Señor. ¿Ven qué lindo esto? ¿Vieron todo lo que nos espera? Maravilloso. Pero ya nosotros resucitamos con Cristo. Y es lo que Pablo dice. Ahora vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Porque el amor de Cristo vea todo lo que podemos sacar de un pasaje bíblico. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vaya ahora al 15 conmigo, al 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Esta es la categoría del nivel de cristiano que somos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En todo aquí está ligado la resurrección de Cristo. Ahora vamos al 16. Dice el 16, y este es uno de los pasajes más maravillosos para mí, el 16. Porque este pasaje está lleno de revelación. El 16. Dice, es más, este pasaje la gente también le pasa por encima, pero este pasaje es más poderoso que el que sigue, que el 17. Para mí es más poderoso este. Aunque el 17 es la revelación de lo que somos, pero mire lo que dice el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El pasaje tiene una profundidad maravillosa. Este pasaje es hermoso, es precioso este pasaje, porque nos enseña la posición de lo que nosotros somos ahora. Dice la Biblia que ya entre nosotros ya no nos conocemos según la carne. O sea, ya nosotros no nos conocemos por lo que somos aquí en esta tierra, ni por cultura, ni por posición social, ni por posición financiera, ni por títulos, ni por nada de lo que el mundo defina. Ya no nos conocemos así. Eso es lo que dice Pablo. Pablo lo que dice es, no se traten ya así, porque ustedes tienen otro nivel ahora, a partir de la obra de Cristo y la resurrección de Cristo. Ya no se conozcan así, ya dejen de andar en otras palabras lo que Pablo está diciendo, ya dejen de andar en un puro pleito carnal. La palabra griega para carne es takasakar o sarx en el griego, que en el griego esta palabra carne es el conocimiento nuestro por lo que somos o por lo que hemos alcanzado. Y Pablo lo que dice, ya no se conozcan de acuerdo al sarx, de acuerdo a su trascendencia de vida en la tierra o de acuerdo a su historia. Conózcanse ahora o relaciónense ahora espiritualmente. Y dice, y aún si a Cristo lo conocimos conforme al sarx, vean qué interesante esto, ya tampoco lo conocemos así. ¿Qué significa esto? Si usted conoció a Cristo, por el origen de Él, que nació en Belén, pero que creció en Nazaret, que fue hijo de un carpintero, que un carpintero en términos bíblicos no es el que hace sillas y mesas, sino es un constructor. Ahí esta palabra a veces le hace pensar a uno que seguramente es que el Señor Jesús hacía sillitas o hacía mesitas para la escuela. No, el Señor Jesús era un constructor, porque a eso se dedicaba
de acuerdo al oficio de José. Entonces, lo que dice Pablo es, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos ni como carpintero, eso hay que quitárselo de la mente. Ya no lo conocemos ni como carpintero, ni como el que creció en Nazaret, ni como, es más, oiga lo que dice, ni como el que hizo milagros aquí en la tierra, aunque es importante conocer los evangelios, ni tampoco lo conocemos como el que multiplicó los panes y los peces. Pablo dice, ya no lo conozcamos así. Miren qué fuerte esto, conozcámoslo ahora espiritualmente, en el nivel que ahora Él es. Ahora escuche esto, la religión nos enseña, y muchas predicaciones cristianas evangélicas nos enseñan solamente a un Jesús terrenal. Y ya a mí me tienen cansado los mensajes eso de la mujer del flujo de sangre, y me tiene cansado el mensaje de Zaqueo, y me tiene cansado el mensaje de Talita Kumi, porque parece que no estudiaran más la palabra y que solo eso enseñan. Eso nos deja en un nivel, en el nivel terrenal. Porque todo eso fue antes de la cruz. Pero después de la cruz hay una revelación que la iglesia debe conocer. Y si la iglesia no conoce la revelación después de la cruz, seguimos agarrados del moño nosotros aquí, pensando que somos unos pobrecitos que nos va mal en todo porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y resulta ser que el cristianismo es de identidad, no de sentimiento. Cuando yo entiendo que ser cristiano es un asunto de identidad y no de sentir, entonces mi vida despega de lo emocional. Y ya dejo de estar diciendo, es que no voy a la iglesia porque vieron que el pastor no me saludó y estoy resentida porque el pastor no me saludó. El que el pastor no te haya saludado, eso no vale la pena comparado con lo que eres ahora en Cristo Jesús. No puedes comparar el saludo de un pastor con lo que sucedió por ti en la cruz del Calvario. Eso nos cambia, o sea, nos cambia. Ya no vuelvo a la iglesia porque le vendí un pantalón a la hermana, aquella hermana irresponsable, y me amarró el perro. Ya no vuelvo a la iglesia porque ahí son un montón de hipócritas. En primer lugar, a la iglesia usted no viene a vender pantalones. Y en segundo lugar, le falle quien le falle, usted no vive por eso, usted vive por lo que usted es en Cristo Jesús. Y cuando aprendemos a conocernos por lo que somos ahora en Cristo Jesús, todo lo demás vale exactamente lo que puede valer una piedra en el camino. Todo lo demás. El que te ofendan por ser cristiano, el que te digan pandereta, el que te digan, mira, es que vos sos esto, eso a mí me resbala comparado con lo que tengo y con lo que soy en Cristo Jesús. No hay parangón, no hay comparación con lo que nosotros ahora somos en Cristo Jesús cuando entendemos verdaderamente lo que somos. Por eso la Biblia dice, ya no nos conocemos según la carne. Mira dónde vivís vos, yo vivo en tal lugar. ¿De qué familia sos vos? Yo soy de la familia tal. Mira, esta es una familia plata, ya eso no me importa. Pablo dice, eso no nos importa ya, porque ahora estamos en otro nivel. Diga conmigo, estamos en otro nivel. Ya deje de ver a la gente por lo que la gente trascendentemente en su historia humana era. Ya eso no nos importa. Por eso no se deja marcar por nadie. Porque a todos nos han pasado cosas, pero nada te puede marcar, porque ahora en Cristo Jesús todo ha sido hecho nuevo y todo es diferente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Eso éramos antes, pero ahora lo que Dios ha hecho nos ha puesto en el mismo nivel de Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces vean, más o menos ya comprendieron, ¿verdad? El 16. A nadie conocemos según la carne. Vuelva a ver y que está a su lado, dígale, ya usted no lo conozco según la carne. Ni me importa lo que era antes. Lo importante es lo que somos ahora. Eso es lo importante, lo que somos ahora. ¿Ve? En las iglesias necesitan enseñar esto. Porque si en las iglesias no enseñan esto, estamos con una iglesia raquítica y con gente, hermano, perdedora, y con gente que por cualquier cosa se echa atrás porque no ha entendido lo que tiene ni lo que es. Entonces, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Usted ha visto que la religión lo que le enseña a uno es, ay, pobrecito, ¿verdad? Clavado en la cruz, cuánto sufrió el dolor. Eso lo dicen en todas las Semanas Santas. Cuánto sufrió el dolor, pobrecito, pobrecito. Y el domingo es un alegrón porque resucitó, pero llegó hasta ahí. No hay más revelación. Y así vive mucho evangélico cristiano, con la revelación de hasta ahí, pero no ha entendido lo que sigue de ahí.
Y a mí lo que me interesa es lo que sigue de ahí. Por eso ya yo no quiero conocer al Señor según la carne. No, ya no lo conocemos así. Dice Pablo, así no hay que conocerlo ya. Hay que conocerlo en el nivel de gloria ahora en que el Señor Jesús está, y ahí nos metió a nosotros, en ese nivel de gloria. ¿Ven? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Vamos comprendiendo? Sí. No los voy a embotar mucho, pero les voy a enseñar lo elemental. Ahora, vean ahora el 17. Vean el 17. El 17 ahora, miren qué lindo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Por qué es que todas son hechas nuevas? A partir de la resurrección, todo es hecho nuevo. Eso significa que en usted y en mí hay un antes y un después. Usted tiene un antes y un después. El antes no nos importa ya. Lo que nos importa es lo que sucedió a partir de la cruz. Lo que a usted le debe importar es lo que usted es ahora a partir de la cruz, porque usted está en una constante mejora. Usted está en un proceso de Dios. No deje que lo marquen. O yo lo que digo, no deje que lo marquen. Nadie tiene por qué marcarlo, porque las cosas viejas pasaron. Y usted tiene que sacudirse de las cosas viejas, porque para Dios todo en su vida ahora es nuevo. No hay nada viejo. Por eso el evangelio es completo, hermano, porque dice la palabra del Señor que ya usted ni siquiera es engendrado ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, usted perdió la genética del pecado, de la maldición que traía de los abuelos, de los tatarabuelos, del árbol genealógico, de los violadores, de los pecadores, de los abusadores, de los borrachos, de los drogadictos. Diga, a mí nada de eso me toca, porque ahora yo tengo la genética de Dios. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Ven? Hay que entender eso. Cuando usted lo entiende, usted se transforma. No va a venir transformación hasta que yo no entienda lo que yo tengo y lo que yo soy en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto que Pablo enseña es un misterio de Cristo. La unión del cielo y la tierra es un misterio que la iglesia debe conocer. Ahora, es un misterio revelado. Y usted hoy se congregó, y usted hoy está escuchándome por la radio, y usted hoy está viendo esta transmisión para aprender cuál es ese misterio. El misterio es que el cielo y la tierra se unieron. ¿Recuerdan la oración modelo del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No la entendíamos antes. Y la repetíamos, y la repetíamos, y la repetíamos, y no la entendíamos. Ahora la entiendo, yo la entiendo ahora. ¿Qué es lo que produce que se haga la voluntad, así en el cielo como en la tierra? La operación de la resurrección de Cristo en la iglesia. Produce esta armonía, esta unidad del cielo y de la tierra. Entonces no hablamos de un simple secreto, sino hablamos del propósito eterno de Dios revelado a su iglesia. Y para que usted comprenda esto, vean la imagen de una alfombra. Esta es una alfombra por debajo. ¿Quién podría entender eso? Un montón de amarrijos, un montón, así viven muchos cristianos en su vida cristiana, no entienden nada y por eso andan en una pura queja y en una pura derrota y en una pura, mira, les pasa algo, ay, es que a mí Dios no me escucha. Yo he escuchado, mire, las hermanas lo llaman, ay, pastora, usted que Dios lo oye más que a mí, órele. Eso no existe, hermano, esas cosas no existen. Que Dios escucha más a unos que a otros, eso no existe. Ay, hermano, es que Dios me mandó esta enfermedad, y si Dios me mandó esta enfermedad, que Dios me ayude a soportarla. En primer lugar, Dios no le manda enfermedades a nadie. ¿Ve? Así vive la gente, así vive el cristiano, así. No entiende lo que hay por debajo de la alfombra. Si usted tiene una alfombra en su casa, ahora cuando va a verla por debajo, usted no va a entender el montón de amarrijos que tiene. ¿Cómo hicieron eso? No entiendo cómo hicieron eso. Si usted es cristiano y usted no entiende los amarrijos, usted está mal, porque usted está viendo su vida por debajo de la alfombra. Y usted no tiene que ver su vida por debajo de la alfombra, porque no nos interesa todo lo que tuvieron que unir por debajo de la alfombra. A usted lo que le interesa es conocer la palabra de Dios, y cuando usted conoce la palabra de Dios, entonces usted todos esos amarrijos los va a entender de esta manera, cuando vea la alfombra así. Esa es su vida. Eso es lo que usted es ahora.
Todo lo que está por debajo no importa. Lo importante es el entretejido que hay, que nos hizo a nosotros maravillosamente hermosos, maravillosamente lindos. Y esta es la obra terminada del gran maestro, del arquitecto de los arquitectos, del artista de los artistas. Esa es nuestra vida ahora, pero tenemos que comprenderla. Si usted no la comprende, usted ve la vida suya llena de amarrijos. Pero si usted comprende lo que usted es, usted ve la vida suya así, como esta alfombra. Exactamente es así. Ahora, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Y vamos a hacer un desglose. Voy a ir rápido, no me puedo detener mucho porque necesito enseñarle 1, 2 y 3, pero se lo voy a enseñar rápido. Usted tiene que aprenderlo. ¿Listos? ¿Atentos todos? No piensen en los frijoles que dejó puestos ni piensen en los macarrones ni en la olla de carne. Piensen que usted es una alfombra ahora lindísima que la hizo el Señor. Eso es usted. Esa alfombra terminada maravillosa. Amén. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es profundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es propósito. 5, en amor, habiéndonos predestinado, destino anticipado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esté atento porque ahora le voy a explicar qué significa ser predestinado. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo que sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Dígale que está a su lado: usted es sabio e inteligente en sobreabundancia. ¿Oyó? ¿Oyó lo que dice la Biblia? Deje de estar diciendo: ay, pastor, a mí no me ponga eso porque yo soy muy tonto, yo no entiendo. Pastor, a mí no me ponga a memorizar un versículo porque yo soy como un comal de teflón, no se me pega nada. Ya deje de decir eso. Diga: yo tengo sabiduría e inteligencia en abundancia. Sabiduría e inteligencia en abundancia. Eso somos nosotros. Cuando usted se ve a partir de la perspectiva de la resurrección, eso es usted, no lo que le decían los papás antes, ni lo que le dijeron en la escuela. ¿Ah? Ni lo que le decía el papá a muchos hijos. Estudie porque usted no va a servir ni para macetero. Le decían así a los hijos. Mejor hubiera nacido un rollo de alambre. Todas esas maldiciones cancélelas usted. Usted es un muerto de hambre, le decían los papás a los hijos. Usted no vale nada. Todo eso usted lo cancela por lo que usted es ahora en Cristo Jesús. Qué dicha, ¿verdad? Que ahora podemos decir: nada de eso nos toca porque somos hijos de un gran rey. Entonces dice la Biblia que Él hizo sobreabundar en nosotros ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Diga que se oiga, diga: yo soy sabio e inteligente en extremo. En extremo. Porque así dice la palabra del Señor. Ahora va al 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Beneplácito significa porque a Él le pareció bien. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Vieron? ¿Vieron la mente de Dios? Reunir todas las cosas en el cumplimiento del tiempo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está la operación de la resurrección en su iglesia, en nosotros. Mediante esa operación de la resurrección es posible entonces que pueda unirse las cosas del cielo como las que están en la tierra. Dice el 11 ahora: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez, mire otra vez, predestinados, destino anticipados, antes de, destinos, antes del destino Dios te dio destino, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el 13,
Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, tres cosas. ¿Vieron tres cosas? El evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? ¿Qué dice que sucedió? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ok, vamos a revisar eso entonces. Paulo aquí inicia con una doxología de bendición. Es la palabra griega veraka, bendición. Y no podemos pasarle por encima a este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya aquí Pablo, en esta doxología, ya aquí Pablo en esto, unió el cielo y la tierra. ¿Vieron? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La iglesia está pisando la tierra, pero bendecida en los lugares celestiales. Usted camina en esta tierra, pero en los lugares celestiales fue pronunciada la bendición de Dios para usted. O sea, tanto los demonios, los principados y las potestades de maldad, como toda creación de Dios que adora a Dios alrededor del trono, sabe que usted en esta tierra camina, pero está bendecido por el cielo. Diga conmigo, yo camino en esta tierra, pero camino con la bendición del cielo. No olvide esto, porque esto fue decretado por Dios. Dios nos bendijo en los lugares celestiales. Ya hay unión del cielo y la tierra, ¿vieron? Porque Él nos bendijo en los lugares celestiales y la iglesia está en la tierra. La iglesia no ha sido levantada. Ahora siga conmigo. Dice que fuimos escogidos y predestinados. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que la elección no es arbitraria, es cristocéntrica. Y esto nos bota el pensamiento de predestinación, que dicen que algunos fueron predestinados para muerte y otros fueron predestinados para vida. Aquí se cae eso. Cuando Pablo habla de predestinación, no habla de esta peligrosa doctrina que enseñan algunos. ¿Para qué vamos a hablar de Cristo si ya algunos fueron predestinados para muerte y otros predestinados para salvación? No es cierto, no es cierto. La predestinación no es arbitraria, es cristocéntrica. Fuimos escogidos en Él. La Biblia no se puede en sí misma contradecir. Fuimos escogidos en Él y fuimos predestinados en Él. ¿Qué significa que fuimos escogidos en Él y fuimos predestinados en Él? Ojo esto, que Dios a nosotros como seres humanos nos dio una capacidad de raciocinio y tenemos una capacidad de conocer y de entender. Se llama capacidad cognitiva. Es la capacidad del conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos qué está bueno y qué está malo. Eso es innato en cada uno de nosotros. Por eso si alguien nunca conoció la palabra y alguien dirá, ¿y cómo va a ser juzgado a alguien que nadie le predicó? Justamente por la capacidad cognitiva que Dios le dio. Capacidad de conocer el bien y de conocer el mal. Una persona sabe si lo que está haciendo es bueno o es malo, sin que se lo diga ningún pasaje bíblico. Y así hay muchas cosas en la vida. Así hay muchas cosas en la vida. Porque un día alguien me dijo, ¿y por qué fumar es malo? Si la Biblia dice que no es malo. Hay un montón de cosas que la Biblia no dice. Pero para eso usted tiene la capacidad cognitiva. Entonces, esta capacidad cognitiva de nosotros nos enseña a nosotros a aprender qué es predestinación. ¿Quiénes fueron predestinados por Dios? Todos. Pero la capacidad cognitiva tuya y tu raciocinio te hace o aceptar o rechazar lo que Dios te da. Eso es diferente. No le eche la culpa a Dios, como algunas doctrinas dicen. Es que ese se perdió porque Dios lo predestinó para que se perdiera. No es así, no es cierto, no es bíblico eso. Es falso, es falsa doctrina. Dios nos predestinó a todos para salvación. El que aquella persona que escuchó la palabra y escuchó el mensaje de salvación no quiso aceptar a Cristo es un asunto de él. Y él tendrá que dar cuenta a Dios porque él tiene capacidad cognitiva para entender
Si algo es bueno, si algo es malo, y lo rechazó. Se lo pusieron en la mano y lo rechazó. ¿Usted conoce gente así? Ajá. Pero no fue que Dios los predestinó para muerte, fue que cerraron su corazón. Si mi Dios es el Dios mamón, el Dios de las riquezas, y a mí me hablan y me hablan y me hablan y me hablan del plan de salvación, pero yo no quiero renunciar a ese Dios, porque ese Dios, el Dios de lo material, es todo para mí. Yo estaba predestinado para ser salvo, pero lo rechacé. Nadie podrá decirle al Señor: Señor, mire, ¿y por qué salvaste a aquel y por qué no me salvaste a mí? Sobre usted hubo misericordia de Dios. ¿O qué cree usted lo que pasa todos los días? Que usted anda en la calle, en el trabajo, que va a un lugar y usted se encuentra siempre gente que no es cristiana. ¿Usted ha visto eso? En todo lugar nos encontramos gente que no es cristiana. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está teniendo misericordia porque lo predestinó y se lo puso usted al frente. Entonces usted va donde y se encuentra la cajera en el supermercado, y esa cajera Dios se la está poniendo a usted al frente porque Dios está teniendo misericordia de la cajera. Eso significa que Dios tiene predestinada la cajera también. Y esa cajera será salva por el resultado de que yo le hable de Cristo y de que ella abra su corazón a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10, si no me equivoco. Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta. ¿Por qué? Dios te puso a la cajera al frente y nunca le dijiste nada. Está teniendo misericordia de ella. Ahí está, 2 Corintios 5:10. Está teniendo misericordia de ella porque ella fue predestinada para ser salva. Esta no es una elección de unos arbitraria. ¿Ya comprendieron qué es predestinación en la Biblia? No es la elección arbitraria. Como que Dios dijera: escojo a salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Dios no actúa así. Porque si Dios actuara así, Dios estaría cometiendo un error. ¿Cuál error estaría cometiendo Dios? Acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Por eso dice la palabra que Dios es paciente para con nosotros, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted puede encontrarse con la persona más mal hablada, con la persona que a usted hasta le dice un montón de cosas por ser cristiano y lo trata mal y todo. Dios está teniendo misericordia de ese hombre mal hablado, porque Dios no quiere que ese hombre se pierda, sino que ese hombre proceda al arrepentimiento. Eso es predestinación. Repito, no es una elección arbitraria, es cristocéntrica. Dice que fuimos escogidos en Él. Entonces, a partir de que yo creo, yo entro ahí, a partir de que yo creo. Imagínese usted, yo sé que estoy en transmisión, pero voy a decirlo, a mí me hablaron de Cristo, bueno, a uno le hablan de Cristo en muchos lugares, ¿verdad? Pero generalmente uno no se convierte bueno, en el caso mío, que yo era muy cerrado, no me convertí como el primero que me predicó, pero a mí me predicó un amigo en un parque, un domingo, como a las 7 de la noche. Yo andaba con un primo, que éramos como gemelos, mi primo y yo. Crecimos juntos, estuvimos en la escuela juntos, en el colegio juntos. Teníamos bicicleta y la bicicleta la pintábamos del mismo color. Él andaba la bicicleta exactamente el mismo color de la mía. O sea, si pintábamos la bicicleta celeste, la unión de las piezas de la bicicleta tenían que ir de otro color. Eran exactas las dos bicicletas. Porque siempre andábamos juntos en todo lugar. Ese día estábamos juntos en el parque. Vean cómo uno entiende aquí la predestinación. Estábamos juntos en el parque. Y llegó este muchacho a hablarnos de Cristo, a los dos. Nunca se me olvida que este muchacho andaba una Biblia como esta que yo tengo. Yo tengo una Biblia Scofield, pero la de él era de pasta color vino. Y nunca se me olvida eso. Y él abrió la Biblia así y empezó a predicarnos de Cristo. Y mientras él nos predicaba de Cristo, yo sentía algo por dentro en mi vida. Porque nosotros nos íbamos al parque a ver chiquillas en la noche, ¿verdad? Entonces uno, entre lo que le daba vuelta al parque, le cerraba unos cuantos ojos a unas chiquillas ahí, ¿verdad? Y después volvía uno otra vez, y así era la situación. Pero en ese momento estábamos sentados él y yo en un banco, y llegó ese muchacho con la Biblia así. Entonces mi primo me hacía ojillos como diciéndome: qué tirada,
nos mató todo el plan ya. César nos mató todo el plan. ¿Qué tal que van a pasar aquí las chiquillas y van a ver que nos están aquí evangelizando? Pero mientras él hablaba, yo sentía algo por dentro. Y eso que yo sentía, ¿sabe qué era? Yo decía, yo quisiera estar en el lugar de él con esa Biblia abierta. Yo sentía eso. Yo decía, yo quisiera. Estábamos en el colegio cuando eso. Yo quisiera tener esa Biblia abierta y ser igual que él que está hablando. Y mi primo soltaba la risa y se burlaba. Y entonces César, el que nos evangelizaba, le dijo, ay de que tu risa no se convierta en llanto. Y yo dije, Dios mío, porque eso está en la Biblia. Resultado, después de todo el tiempo, de esos dos que estaban ahí, este está predicando la palabra. Él nunca le ha entregado su vida a Cristo. Vean el ejemplo. Hasta el día de hoy, no. Entonces, ¿cuál de los dos fue predestinado? Los dos. Pero uno aceptó, otro no. ¿Vieron cómo entendemos la predestinación así de sencillo? Todos hemos sido predestinados por Dios para ser salvos. Pero Dios le va a reclamar la responsabilidad de aquella persona que escuchó y que hizo caso omiso, que usted debe de conocer muchos así. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros? Hablar de Cristo. Esa es la misión. Pero miren, hermano, vea por dónde vamos y ni siquiera ha empezado la enseñanza. No, esto es algo tremendo, ¿verdad? Ve que eso es lo lindo de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, nuestra identidad en Cristo, lo que somos ahora, no depende de méritos humanos, sino de lo que somos en Cristo. Eso significa no conocernos en la carne. No dependemos de méritos humanos. Adiós. No dependemos de méritos humanos. ¿Dependemos de quién? De nuestra identidad en Cristo Jesús. Ese adiós significa que cuando uno está predicando nadie pasa por delante, porque es falta de educación. El estar en Cristo, lo que somos, no es por méritos en esta tierra, es por lo que somos en Cristo. Que nadie te valore entonces por eso, porque el que te valora por lo que haces o por lo que hiciste o por el dinero o por la posición social, eso, hermanos, es una valoración muy pobre, muy raquítica, porque esas son cosas efímeras. Nuestro valor es la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ese es el valor que usted tiene. Y ese es el valor que te dan en el trono de la gracia. Dios no está viendo a las personas, mira, ¿cuántos títulos tiene aquel? Para ver si lo salvo o no lo salvo. Y aquel, ¿cuánta plata tiene? Para salvarlo. Y aquel, ¿qué nivel social tiene? Y aquel, ¿qué inteligente tiene? Eso no existe, hermano. En el pensamiento de Dios eso no existe. Existe aquí en la tierra. Por eso aquí no nos conocemos según la carne, porque las valoraciones según la carne se quedaron cortas cuando entendemos lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Que nadie te califique por eso. Cae mal en este mundo, hermano, que algunos ven por encima del hombro a alguien porque ellos se consideran más que las otras personas. Y resulta ser, hermano, que una persona se muere y exactamente muere en las mismas condiciones y va al mismo lugar que va el otro. Ustedes recuerdan a la reina de Inglaterra, que hace unos 4 años murió. La reina dice que tenía tantas mansiones, que hubo algunas mansiones que al final ya de viejita ni siquiera las pudo conocer porque ya no podía ir. Tenía todas las riquezas que usted se puede imaginar y todas las mansiones que usted se quiere imaginar. Y cuando murió, exactamente la llevaron igual donde pusieron al que tenía un ranchito, nada más, por decirlo así. ¿Qué suena? Exactamente eso.
Entonces, por eso no nos conocemos según la carne. Nos conocemos según ¿qué? Según lo que somos ahora en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que esa enseñanza vamos a tener que seguirla el otro domingo. ¿Les parece? Si se portan bien el otro domingo la seguimos. Ajá. Luego 7 y 8 dice que tenemos redención en su sangre. Eso significa que Cristo une justicia con misericordia en la cruz. Y esto es muy bueno, ponga atención. Cristo une justicia con misericordia en la cruz. ¿Qué significa eso? Que la justicia humana no podía ser calificada por Dios sin la cruz. Justicia. Justificados como si nunca hubieras pecado. Misericordia, misericordis, se acordó de tu miseria. Isaías dice en el capítulo 60 que la justicia humana delante de Dios son como trapos de inmundicia. Eso significa que humanamente nadie puede presentarse justo delante de Dios, porque los trapos de inmundicia en el Antiguo Testamento eran exactamente los trapitos que usaban las mujeres en el tiempo de su periodo menstrual. Y así eran catalogados, trapos de inmundicia. Entonces, para que usted entienda que la justificación humana, la justificación del hombre, el hombre que piensa justificarse en esta tierra, para Dios esa justificación humana es como esos trapitos de inmundicia de los cuales dice Isaías. Entonces, cuando la palabra dice que Él nos dio redención en su sangre, es la unión de la justicia con la misericordia en la cruz. Y es donde Pablo empieza a revelar el misterio que estaba oculto, pero que ahora fue dado a nosotros. Y ese misterio que estaba oculto es todo lo que revela lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Aquí se empieza a revelar entonces que el pecado que separaba el cielo de la tierra es quitado. ¿Vieron? Es quitado. Entonces aquí es donde empezamos a aprender y a entender lo que somos ahora. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted ora? ¿Y qué es lo que pasa cuando usted menciona el nombre de Jesús? ¿Y qué es lo que pasa, hermano, que a veces para nosotros es insignificante muchas cosas en esta tierra, pero qué está sucediendo en el mundo espiritual con respecto a usted y con respecto a mí? Porque a usted lo que te conocen en el mundo espiritual. A usted en el cielo lo tienen reconocidititititito en el cielo. Los ángeles, los serafines y los querubines que adoran alrededor del trono, ellos saben quién es usted. ¿Sabe por qué saben? Porque le enviaron una notificación al cielo cuando usted recibió a Cristo y nació de nuevo. Porque el nacer de nuevo es el resultado, ponga atención a esto, del quebranto y de la humillación. Nadie puede nacer de nuevo si no ha sido quebrantado y humillado delante de Dios. Eso se llama nuevo nacimiento, todo lo demás no existe. El nuevo nacimiento y la garantía de que somos salvos es el quebranto y es la humillación delante de Dios. Una persona puede oír y oír y oír y oír, pero si no hay quebrantamiento y humillación nunca será salvo. Y eso está en el Salmo 51, 17. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. Nosotros, para ser salvos y entender que somos salvos, somos el resultado del quebranto y de la humillación. Si no hubo quebranto y humillación, una persona no es salva. Puede ser que conozca mucho la palabra, puede ser un religioso evangélico, puede ser una persona que sabe mucho, pero sin quebranto y sin humillación no hay salvación. Porque el nuevo nacimiento se compone de quebranto y de humillación. Por eso el quebranto y la humillación son necesarios en nuestra vida todos los días, porque sin quebranto y humillación no podemos ver la gloria de Dios. Si usted viene a la iglesia pensando que usted es muy carga, porque usted ya leyó toda la Biblia y porque usted ha escuchado todos los mensajes habidos y por haber, y porque tiene muchos años de ser cristiano, ya eso que predica el pastor ya yo me lo sé, usted cayó en la vanagloria de la vida. Y ya usted nada le funciona porque usted piensa que usted todo lo sabe y ya no hay quebranto y humillación en su vida. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces, justicia y misericordia fueron unidas en la cruz del Calvario. No existía antes. Por eso necesitamos seguir el próximo domingo. Porque justicia no existía.
¿Cuándo se reveló la justicia? Cuando leemos 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. En 2 Corintios 5:21 está lo que estoy explicándole. Justicia y misericordia se unieron aquí. Justicia y misericordia se unieron aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿la justicia cuándo llegó? A partir de la cruz. ¿Qué sucedió antes de la cruz? No había justicia, porque era justicia humana. Y la justicia humana, Isaías dijo que eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie podía justificarse por sí mismo, porque no habíamos llegado al punto culminante de la cruz. La cruz nos trajo la justicia. ¿Qué pasó con Abraham entonces? Porque dice la Biblia que a Abraham la fe le fue contada por justicia. ¿Por qué a Abraham la fe le fue contada por justicia? Porque Dios probó el corazón de Abraham. Lo probó. ¿Dios conoce los corazones? Sí los conoce, pero necesita probarlos. ¿Qué fue lo que probó Dios en Abraham para justificarlo? Porque lo justificó con la justicia de la cruz. Pero resulta ser que Dios no hace nada si no hay una existencia legal que se llama principio de legalidad. El principio de legalidad nació de Dios. ¿Cuál es el principio de legalidad de la justicia? La cruz de Cristo. ¿Cuál es el principio de legalidad para que Dios hubiera justificado a Abraham? Su fe, al punto del quebranto. Dame a tu hijo, a tu único hijo. Dame a Isaac, a quien amas. Oiga lo que le dijo. Le había ofrecido un hijo. Abraham tenía 75 años cuando Dios le ofreció un hijo. Y Sara, su mujer, era anciana y estéril. Era imposible engendrar un hijo y era imposible concebirlo, pero Dios se lo prometió. A los 75 años, y se lo dio 25 años después. Abraham esperó 25 años por el hijo que Dios le había prometido. 25 años como para que cualquiera dijera: Dios me vaciló, Dios se olvidó de mí, Dios me prometió algo y no me lo cumplió. Como dice la gente hoy, pasaron 25 años antes de que el hijo llegara. ¿Se imagina 25 años de formación, de proceso de Dios, de enseñanza de Dios? Pero eso no es todo. Cuando se lo dio, algunos estudiosos bíblicos dicen que cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, Isaac pudo haber tenido unos 12, 13 o 14 años, posiblemente 12, cuando se lo pidió. Imagínese usted en la mente de una persona, porque ahora nosotros tenemos todo el compendio y lo entendemos, pero imagínese usted en la mente de Abraham. ¿Qué pudo haber pensado Abraham cuando Dios le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio en el monte Moria, ofréceme a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas, después de que había esperado 25 años? Y Abraham, ¿qué hizo? Guardó silencio y fue obediente, y seguramente esa noche no durmió, pensando en lo que Dios le había pedido y sin entender nada. Porque usted no necesita entender nada para ser fiel. Usted lo que necesita es ser fiel y ser obediente. Para ser obediente no necesito entender muchas cosas. Lo que necesito es decidir ser obediente y fiel a Dios. Y eso fue lo que Abraham hizo. Se levantó temprano, alistó todo lo del sacrificio y se llevó a Isaac. No sé qué conversación pudieron tener en el camino, pero el corazón de Abraham fue probado por el quebranto. Y por ese quebranto que le llevó a creer ciegamente, vino la justicia de Dios sobre Abraham. No hay ningún otro justificado en la Biblia antes de la cruz. Este fue el único.
Por eso es el padre de la fe. Y por eso todas las bendiciones que Dios le pronunció a Abraham son para nosotros ahora. No lo dice el pastor Rodolfo, lo dice Gálatas. ¿Por qué razón? Porque él fue el modelo de fe que trajo la justicia anticipada de Dios por el corazón obediente que tuvo al haber sido probado por Dios y haber sido aprobado. Fue probado y aprobado por Dios. Entonces por eso es que Pablo después dice en Gálatas capítulo 3, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está todo aquel que es colgado en el madero para que la bendición de Abraham nos alcanzase a todos. Y entonces es como que Pablo desempolvara todo aquello que Dios le había dicho a Abraham y nos dijera: tome, esto es para ustedes ahora. Exactamente igual. ¿Resultado de qué? De la justificación anticipada, de el quebranto del corazón y de ser uno contrito de espíritu, que Dios no desprecia. Exactamente eso. Por eso cuando hablamos de predestinación hablamos de todo. Lo que pasa es que para que alguien que ha sido predestinado sea salvo, tiene que estar contrito de espíritu y quebrantado en su corazón. Porque al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Ahí es donde está la clave. Entonces, vean ustedes, como para ir quedando por aquí, recuerde que vamos a quedar donde se unió la justicia con la misericordia de Dios, que es en la cruz. Entonces, aquí es donde se empieza a revelar este misterio que separaba el cielo de la tierra. ¿Qué separaba el cielo de la tierra? El pecado. ¿Qué es lo que separa hoy del hombre común? ¿Lo separa del cielo? El pecado. Porque el pecado siempre va a significar separación. Porque el pecado es muerte. ¿Por qué ahora el cielo y la tierra están unidos para ti? Porque fue quitado el pecado de nuestra vida. ¿Significa que no pecamos ahora, pastor? Sí, pero no deliberado. ¿Qué significa que no pecamos deliberado? Que no tenemos conciencia de pecado. Pero Juan dice: si alguno dice que no peca, es mentiroso. Sí, porque de alguna manera le fallamos a Dios, pero no vivimos en el pecado. No tenemos conciencia de pecado ya, porque somos nueva criatura. No vivimos revolcándonos en el mundo como antes, porque ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces ahora el cielo y la tierra se unieron con respecto a nosotros, porque se quitó la pared de separación, el velo se rasgó y ya no hay separación. El cielo y la tierra son uno. Cuando el Señor Jesús decía: ustedes pues oren así, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Ahora entendemos qué significa eso. ¿Qué significa hágase su voluntad en el cielo y en la tierra? Es que el ser humano abandona el pecado por una decisión propia. Y cuando el ser humano aborrece el pecado y deja el pecado de su vida, el cielo y la tierra se unen. Que esa fue la oración del Señor Jesús. ¿Qué pasó en la vida suya y en la vida mía? Que a partir de que entregamos nuestra vida a Cristo y el pecado de nuestros primeros padres, como dice Romanos 5, que por el pecado de un hombre todos los demás fueron condenados y ese pecado fue anulado, el cielo y la tierra se unieron ahora. ¿Eso qué significa? Que camino pisando esta tierra, pero espiritualmente vivo en el cielo. ¿Vio? Usted camina todos los días en esta tierra, pero usted vive ya en el cielo espiritualmente. En la mente de Dios es así. En la mente de Dios usted está aquí por un propósito corto, pero en la mente de Dios usted habita en el cielo. Usted camina en la tierra, pero está bendecido desde el cielo. Porque desde el cielo a usted lo sentaron juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Usted está aquí ahora sentado físicamente, pero en el cielo está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué es más importante y qué es más trascendente? ¿Lo físico o lo espiritual? Lo espiritual, porque dice Pablo que las cosas que nosotros vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Eso significa que lo que usted no ve, pero que lo que usted es eterno, es para siempre y tiene trascendencia. Aleluya. Por eso a mí me gusta mucho la palabra trascendencia, porque lo de nosotros trasciende
todos los días delante de Dios. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué significa trascender? Trascender significa que lo suyo y lo mío no termina aquí. Que lo suyo y lo mío no se define aquí. Que lo suyo y lo mío en esta tierra no es el fin, sino es el medio. Trascender significa que lo de nosotros es eterno en el Señor. Eso se llama trascendencia. Trascendencia eterna tiene usted y tengo yo ahora. Entonces, y termino diciéndolo esto. A usted lo conocen bien en el cielo. Recuerda que yo les dije esto. Los serafines, los ángeles, los querubines, los que adoran alrededor del trono. Todo ser creado para servir a Dios en el trono de Dios, a usted y a mí lo conocen bien conocido. Pero ya usted no lo llaman como lo llamamos aquí. Usted tiene un nombre nuevo en el cielo. ¿Cómo nos llamaremos en el cielo? No lo sabemos, pero lo vamos a saber. Pero usted no se llama Ronald en el cielo. Usted en el cielo tiene otro nombre. Usted no se llama Miguel Fallas en el cielo. Usted tiene otro nombre en el cielo. Cada uno de nosotros. Entonces, somos conocidos así en el cielo. Ahora, nos conocen en el infierno. Más de lo que usted se imagina. Porque la misma notificación que mandaron al cielo también llegó al infierno. Y Satanás se reunió con todos los principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Se reunieron todos y dijeron, mira lo que nos mandaron aquí. Nos mandaron que hay otro que se nos fue de las manos. Ya ese no nos pertenece a nosotros. El diablo sabe que usted es salvo y que con usted no se puede meter, aunque usted tenga luchas y pruebas y situaciones difíciles. El diablo sabe que él está vencido y que usted lo tiene a él aquí, bajo la planta de sus pies, y que él no tiene salida porque fue notificado que está vencido. Amén.